tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, presentado por Betcris, cuando ya finalmente tenemos a los 32 participantes de la próxima Copa del Mundo Qatar 2022. Ganamos uno y perdimos uno, señor Macías. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, don Vizca? Un saludo para usted, un saludo para todos. Con sentimientos encontrados, le soy sincero. Estoy muy contento por el profe Suárez. Estoy un poco nostálgico porque se nos acaba la temporada. Creo que este es oficialmente el último programa de la temporada. Al mismo tiempo sufrí mucho con Perú por usted, porque estuvo transmitiendo el partido con un gran amigo peruano como Sami Sadovnik y me imagino lo que se vivía en esa cabina de transmisión, en esos momentos definitorios, así que, bueno, ha sido una mezcla de emociones estos últimos 2 días. Sí, absolutamente. Confieso que de los partidos más difíciles que me han tocado, más demandantes desde el punto de vista emocional, porque la realidad es que, bueno, no era fácil. El partido en sí me parece, y lo conversábamos aquí, Perú no pudo imponer sus condiciones y lo pierde por detalles, y luego Costa Rica se pone en ventaja, resigna la pelota y el hecho de no, quizá, sí, me imagino que no hubiese querido sufrir tanto Suárez, pero también lo termina ganando por detalles, incluida una acción de VAR. Entonces, un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Entre la alegría tica y la desilusión peruana, dos grandes entrenadores que ambos habían sonado para dirigir a la selección Colombia, y habrá uno más de los nuestros, porque solamente 4 equipos de la Conmebol, Jaime, en el área de la CONCACAF, son 2 angloparlantes, o Canadá considerado anglo-francoparlante, y México y Costa Rica. Por lo tanto, bueno, habrá menos representantes de nuestra zona, pero bueno, creo que lo que ha sucedido ha sido bastante fuerte y nos deja mucho material para el análisis Sí. también de la última vez que estuvimos en contacto con nuestra gente, que fue durante la entrevista con Suárez. Mandarle primero nuestro saludo al profesor y luego también hablar de lo que nos quedó pendiente de estos días, que ha sido el tema de Byron Castillo. Y el tema de selecciones ha sido, digamos, lo he hablado en los diferentes espacios. Hemos tenido 15 días en los cuales ha habido repechajes, eliminatorias africanas, Nations League en CONCACAF y en Europa. Ha habido amistosos, ha habido absolutamente de todo y que, bueno, vamos a tratar de aclarar un poco el panorama de cómo quedan las selecciones a las que estamos más cercanos de cara al Mundial. Vizca, te sumo un dato a esa estadística que estabas marcando. Es la primera vez en la historia en la que hay más selecciones asiáticas clasificadas que selecciones de Conmebol. Porque la última vez que Conmebol había tenido 4 había sido en Alemania 2006, pero la asiática había sido eliminada por la de CONCACAF. Es decir, Bahrein había sido eliminado por Trinidad y Tobago. Y el Mundial pasado, donde Asia llevó 5, Sudamérica también llevó 5. Esta es la primera vez en la que Asia supera el número de clasificados. Y ojo, estoy hablando de 5 porque no estoy contando a Qatar, que está clasificado directamente por ser el anfitrión. No, estoy hablando de 5 clasificadas sobre 4. Y eso es algo que, bueno, tenemos que empezar a ver por qué y qué está causando que nos quedemos atrás y que no es la eterna rivalidad Europa-Sudamérica, sino que hay otras confederaciones que se nos han acercado y que esto es un reflejo de aquello. Sí, totalmente. Creo que ese es el primer punto de la reflexión que podemos hacer al cabo de todo esto. Podemos hablar de los partidos, de sus detalles, de sus circunstancias, pero considerando a Australia como parte de Asia y no parte geográfica de lo que es Oceanía, tenemos que entender que quizá este sea el buen momento, Jaime, para entender que el continente, o al menos con Conmebol, que históricamente ha sido tan rico con los títulos de Brasil, de Argentina y de Uruguay, quizá esté perdiendo ese punto de protagonismo. Todavía Asia no ha ganado un mundial, no ha llegado a una, bueno, ha llegado a una semifinal solamente en el caso de Corea del Sur, en aquel polémico mundial que los tuvo como locales, pero no se han posicionado en una final.
Habrá que ver si ahora lo pueden hacer, habrá que ver el peso de estos equipos que clasifican, porque también, Jaime, podemos decir esto, no importa los que clasifican, los protagonistas son casi siempre los mismos. Y eso es un tema que también podemos llegar a debatir. Lo que nos queda es la sensación de que en cuanto a recursos, probablemente antes que pensábamos que teníamos más, ahora ya no tenemos. Y también, bueno, habrá que poner en la balanza este tema de que se juega partido único, que esto ya fue casi como una eliminatoria en mundial, no de mundial, sino en mundial. En mundial, y como va a ser más o menos el próximo mundial, donde los grupos van a ser de 3. Rapidito, pierdes uno y casi que te vas a la casa. Pero volviendo a tu punto inicial, Asia no ha ganado un mundial, no ha jugado una final y posiblemente nunca lo gane. Bueno, nunca es exagerar, ¿ok? Nunca digas nunca. Pero la pregunta acá es, la pregunta sí, es verdad, nunca digas nunca, pero la pregunta acá es, ok, sacando la historia, porque en historia, salvo Europa, nadie nos gana, a futuro, ¿quién va a ganar o quién va a romper la hegemonía europea? ¿Va a ser Sudamérica? ¿Va a ser CONCACAF? ¿Va a ser África. ¿O va a ser Asia? ¿No? Porque creo que esa discusión eterna de si no es Europa es Sudamérica o si no es Sudamérica es Europa, eso es donde se ha roto, donde parece muy complicado sacarle un mundial a Europa, no solamente porque Europa ha seguido creciendo y tiene más protagonistas, sino porque no está claro quién es el principal candidato a hacerlo, sobre todo cuando se vaya esta generación de Messi y de Neymar, que son las que siguen sosteniendo a Brasil y Argentina. Brasil un poco con más recursos. Con más recursos, con más nombres a futuro. Pero Argentina es extraordinario lo de Scaloni, pero lo hablamos ayer por teléfono. Al final sigue siendo la columna vertebral de Otamendi, Di María, Messi. Mejor rodeada, sí, pero no hay un reemplazo para esos nombres. No, pero bueno, Argentina ha ido podando el árbol imaginativamente. Otamendi ha entrado y ha salido, Jaime, tampoco me parece que sea el puntal del equipo, pero sí es un nombre que se repite desde Sudáfrica 2010. Más aún todavía el tema de Di María, que arrancó allí, Messi, que arrancó en Alemania 2006, pero bueno, Messi creo que es un caso absolutamente extraordinario, pero sí, la sensación es esa, algo ha pasado y ayer comenzamos extraoficialmente a desmenuzarlo, vamos a ver si lo podemos plasmar aquí. Australia le gana a Perú, no es superior a Perú, pero hace que Perú no sea superior a Australia. ¿Tenía Perú con qué armas ser superior a Australia? Te pregunto. Es una obviedad decir que extrañó a Yotun. Pero no es que Yotun tuvo un mal día, ya se sabía que Yotun no iba a estar. Y, por ejemplo, a mí me sorprendió el mal día que tuvo Cueva. Y a mí me sorprendió lo errático que lo hizo ver a Australia. Porque creo que Australia, ese tridente de mediocampistas de Moy, Arvine y Krusic, sí, el del Eintracht. Rustic, sí. Rustic. Perú no lo tiene. Pero en el resto de zonas era bastante más igualado. Es más, yo creo que, por ejemplo, Australia no tenía un Lapadula en esa zona del campo, pero Perú era incapaz de llegar a esa zona del campo con claridad. Hay un momento en que tú lo dices en la transmisión, porque escuché la transmisión, donde tú remarcas cómo Callens, el central por izquierda, era el que agarraba la pelota y era el que sacaba y era el que intentaba conectar con Cueva porque el mediocampo peruano quedaba desconectado. Y Perú nunca le encontró la vuelta a ese mediocampo australiano, que fue su principal fortaleza. Y dicho esto, Vizca, el partido se jugó donde Australia quiso que se juegue, con unos primeros minutos con Australia en el arco de Galese, con una parte media con Australia metido muy atrás, y donde en la recta final de los 90 minutos tiene que aparecer Galese porque Australia le vuelve a meter un 9 y lo obliga a Galese a tener dos intervenciones muy buenas. Creo que tácticamente también tuvo lo suyo Australia. Sí, trabajó el partido, pero yo creo que es de detalles el partido. Perú también generó la más clara, es el cabezazo de Flores. Sí. Perú lo que pasa es que llega muy limitado, está en la realidad, y ahí es donde hay que ponerse de pie para aplaudir, me parece, lo que ha hecho Gareca, que nos ha hecho creer que esta selección peruana tenía más o menos la misma calidad que la Perú que había clasificado hace 4 años y medio. Entonces, no era lo mismo, no era la misma Perú, no era una Perú que se ha renovado. Creo, Jaime, que el único jugador de real calidad que puede llegar
a mejorar lo que había hace 4 años en Rusia es Callens. En las demás posiciones me da la sensación de que Perú, por el envejecimiento de quien jugó y quien ahora juega, ha ido un poco hacia atrás. Salvo en el caso de Galese. Galese es probablemente mejor que hace 4 años, pero en ese, digamos, en ese juego de pizarra fue mejor Australia. Perú no se animó a jugar la pelota desde atrás, porque te entiendo algo. Gareca dice, aún sin Yotun, vamos a jugar la pelota desde el fondo, vamos a armar movimientos de salida. Si vemos que la presión de ellos es muy buena, entonces tenemos que buscar alternativa de meter un pelotazo. Pero es mejor meter un pelotazo cuando estás diseñando 2 o 3 movidas, pases, y eso no te sale, antes que directamente salir con el rechace del arquero, que es automáticamente una pelota para el equipo australiano. Y Perú no logró salir de eso. Le costó mucho encontrar una opción, le costó mucho encontrar sus momentos, pese a que los encontró. Y esa es la diferencia con Costa Rica, Jaime. Costa Rica casi que no manejó el partido, pero manejó el resultado, que es lo más importante. Ya vamos a hablar de Costa Rica, pero yo también creo que la condicionante de Costa Rica es lo rápido que encuentre el gol. Y eso ya obliga a que tenga que modificar el plan inicial. Pero ya vamos a llegar al punto de Costa Rica. En el libro Tercer Arquero, yo hablo muchos en una parte y cuento de el gen competitivo que le inyecta Gus Hiddink a Australia. Porque Australia siempre fue un equipo de mucho talento y talento formado fuera. O sea, no tenía el problema de que no había formación interna. Ahora Australia se nutre de la formación interna, pero le faltaba ese gen competitivo, Vizca. Y Australia empieza a trabajar ese gen competitivo, empieza a convencer al jugador de que es importante tener ganar esa jerarquía, verbalizar la rivalidad, y en eso se define el partido, en ese fútbol extra fútbol. Y te cuento una anécdota que cuentan de aquella eliminatoria donde le ganan a Uruguay, cuando, claro, una federación como la australiana, que tiene muchísimo dinero, cuando Australia va a jugar el repechaje a Montevideo, la Federación Australiana compra todos los billetes en primera clase durante la semana siguiente en cualquier vuelo que venía de América hacia Australia. Y eso obligó que la selección uruguaya tenga que viajar en económica a jugar el repechaje. Bueno, eso te habla de este bilardismo, si vale el término, que ha ido desarrollando Picardía. Que ha ido desarrollando Australia a través de los años. Y que, si bien Perú no tuvo su mejor partido, y tú lo puntualizabas en la transmisión también, Vizca, Perú tampoco sufrió el partido. No. Tampoco sufrió el partido. Es decir, sí, no fue el mejor Perú, pero tampoco es que Perú llegó aplaudiendo a los penales. Lo sufrió desde los nervios, porque creo que veía que iba pasando el tiempo, no lograba conectar en el partido lo suficientemente a Cueva, el mediocampo ese que tenía no le estaba funcionando, cuando lo venían a presionar, la presión era buena, dependía del pelotazo, la Padula en ese sentido no alcanza a ser ni Guerrero ni Pizarro para bajar balones, no había a quien manejar la segunda pelota tampoco para Perú, porque en un momento pensaba eso, bueno, Perú está tratando de ver si por ahí pierde la primera pero gana la segunda, pero no ganaba ni la primera ni la segunda, Jaime. Tengo una pregunta, Vizca, y que es un poco el nombre que empezó a dar vueltas en el mundo de la MLS. ¿Hubiera sido diferente esto con Ruiz Díaz? Yo creo que hubiese habido un elemento más ofensivo que hubiese podido brindarle a Perú una carta más. Perú se quedó sin carta, Jaime. O sea, le sobraban cambios y le faltaban jugadores que ingresaran. Sí. Y teniendo a Ruiz Díaz, que me parece que está en un buen momento, me parece que era obvio que Ruiz Díaz hubiese ingresado, porque Carrillo te aguanta 70 minutos, entra Oreja Flores y tampoco está con tanta confianza, pero aún así hace un par de acciones, mete un cabezazo al palo que pudo haber sido el único gol, no tuvo suerte tampoco en eso Perú. Y después, bueno, leía también por allí que en el tema, o sea, Australia gana por penales y en los penales, en todo, en cómo desarrolla toda la situación para prepararse para los penales y cómo luego ejecuta. Sí.
El tema de Ruiz Díaz a mí me queda claro que no es futbolístico, que Gareca no es que no lo ha llamado porque no lo ve futbolísticamente. A ver, viene de hacer historia haciendo los goles del título ¿Sí? de Seattle Sounders De la CONCACAF. en la CONCACAF Champions League por primera vez en la historia del equipo de Estados Unidos. O sea, lo de Ruiz Díaz no es futbolístico. Y más allá de eso, yo sí acepto la suplencia de Ruiz Díaz en la selección peruana porque Perú es un equipo que tiene tantos mediapunta y tantos extremos que necesita una referencia ofensiva característica a Paolo, característica La Padula, y que Ruiz Díaz es otro tipo de delantero. Pero al momento del partido que vimos ayer, la falta de cartas ante un equipo que estaba desconectado, lo bien que le hubiera venido ese delantero capaz de caer y encarar, que no lo tenía por características. No. Tenía los extremos estos que tú hablas y que estaba uno para 70, otro para 60. Tenía el 9, pero no había por características alguien que pueda hacer algo diferente. No, Perú casi que no logró colocar la pelota para darle la opción a la Padula, y eso también lo estudió muy bien Australia, con un central, Rawls, que tenía muy pocos partidos y que logró trabajarlo muy bien al ítalo peruano, con un Cueva errático, con un mediocampo que corría pero que no pensaba, y bueno, con unos laterales que tampoco podían marcar mucha diferencia, porque ni Trauco ni Advíncula lograban culminar bien las maniobras. A veces se equivocaban en pases sencillos, y bueno, fue esa clase de partido para Perú. Yo creo que la desesperación del peruano en el partido fue por lo que Perú no pudo hacer, o por lo que dejó de hacer, mérito del rival. Y después, bueno, de la desesperación de los penales ni hablar. Y lo que pasa es que la secuencia de los penales está en los detalles, y cuando yo te hablaba de los detalles del extra fútbol y del no verse superado por la situación, es donde Perú la pasa mal. Galese gana el sorteo y no sabe qué hacer. Y hay una estadística que es famosa en el mundo que dice que el 80% de las tandas la gana el equipo que patea primero. Y la sé yo, y la sabe mi primo, y la saben nuestros amigos. Bueno, pero tu primo es un entrenador consumado. Sí, Vizca, pero el que medianamente está en redes sociales la sabe. Bueno, sí, sí, acuérdate. A ver, desde un punto de vista práctico, porque tiene una explicación, no es que es una estadística absurda y fría. Uno patea primero, sí, acierta. ¿Qué es lo que hace? Le coloca toda la presión al que viene a patear en segundo orden. Exactamente. Entonces ya arranca, es lo que se llama siempre en el deporte arrancar con ventaja. Claro, y que hay mil anécdotas sobre esa estadística, que la más famosa de todas es la de Arbeloa con Ramos en la final de Milán, cuando Arbeloa le dice a Ramos, le dice, escuché esta estadística, si ganas el sorteo, elige patear. Y cuando Ramos vuelve, le dice a Arbeloa, le dice, ¿qué pasó? Le dice, perdí, pero ellos eligieron atajar primero. Claro, eso pasa. Y si ustedes recuerdan esa final de la Champions, el Madrid ejecuta primero. Pero en fin. Sí, bueno. Quizá porque el Atlético le tenía demasiada fe a Jan Oblak y a la larga no le terminó resultando. Sí, pero bueno, en fin. Justamente siendo Oblak no un especialista en atajar penales. No un especialista en tandas de penales. En tandas. Porque su promedio dentro de partidos es altísimo. ¿A qué se debe que un arquero, le pregunto a un arquero, sea especialista en partido y no en tanda? En la tanda todo sucede más rápidamente y hay que tenerlo más mentalizado. Al revés, en el partido todo sucede más rápidamente. En el partido todo sucede más rápidamente. Pero no te patean un penal por minuto. No, pero todo pasa más rápido. Es decir, te pitan el penal, discutes un poquito, se para el señor y ejecuta. Entonces, y tú ya sabes quién es, normalmente es el que ejecuta siempre, a eso voy. Es el que ejecuta siempre, lo puedes apurar un poco más y ya. En cambio en la tanda... Pero ya sabes que si hay un penal para el Liverpool, lo va a patear o Salah o Mané, y más o menos el arquero dice, a estos dos sé cómo me van a patear, sé que uno frena un poquito, el otro me lo va a asegurar, el Mané me lo va a asegurar a la derecha, lo que sea. Exactamente. Entonces, tienes, digamos, esa situación. En cambio, la tanda, por más que parece desesperante, el que tiene la cabeza amoblada, digo, el ejecutante, tipo,
tiene claro dónde, cómo y tiene el tiempo para prepararlo. El problema es el que no tiene la cabeza amoblada, porque el que no tiene la cabeza amoblada normalmente es el quinto o el sexto, no el primero o el segundo. Leía algo que este es otro tema. No solamente está en la preparación del arquero y en el hecho de lo que hizo Graham Arnold de colocar, el entrenador de Australia, de colocar a un arquero específicamente para los penales, cosa que no era una circunstancia del azar, sino también está en muchos otros aspectos de la preparación del pateador de penal. Y esto lo leí en Inglaterra a propósito del estudio de las finales de la Copa de la Liga y de la FA Cup. Y cómo se ve que el Liverpool tiene todo un libreto trabajado para el que va a patear el penal. Cómo va a ser su caminata hacia del mediocampo hacia el arco, si lo va a mirar al arquero, si no lo va a mirar. Todo eso está estudiado. Mira, porque eso le genera al pateador una confianza, una seguridad. Más que confianza, seguridad en la ejecución de lo que tiene que hacer. Porque lo que se dice siempre, Jaime, y no es en contra de los arqueros, penal bien pateado es gol. Sí. Hay un libro que se llama Soccernomics, Soccer y Economics. Y ellos le proveen al Chelsea este tipo de información cuando se da la final de la Champions del 2008. Y ellos le proveen al Chelsea y ellos hacen un estudio también del alcance que tenía Van der Sar hacia una mano en comparación hacia la otra mano. Y en esa definición por penales, el comando es a los jugadores cambiar el lado de su ejecución habitual porque entendían que si bien perdían precisión, ese era el lado donde Van der Sar tenía menor alcance. Entonces, en esa matemática consideraban que igual era más efectivo. Y hay uno que desobedece, que es Nicolás Anelka. Que mucha gente se acuerda del penal de Terry. El penal de Terry es un accidente. Terry se resbala. Sí. Se resbala. Daba lo mismo a dónde vaya a ejecutarla, se resbala. Pero antes del de Terry, Van der Sar se lo ataja a Anelka. Y Anelka... Había fallado Cristiano, si no me equivoco. Claro, había fallado Cristiano. Y Anelka había desobedecido el comando. Había ejecutado para su lado más cómodo o había cambiado de opinión en el camino al penal. Dijo, no, ¿sabes qué? Si la cambio la voy a errar, voy a ir al lado donde voy siempre. Y si ustedes ven esa tanda, Van der Sar, salvo en aquel y en el de Ashley Cole, que es uno de los últimos, Van der Sar va al otro lado en todos. Y cuando llegue el de Ashley Cole, como que se da cuenta y dice, me la están cambiando todos, así que voy a hacer lo contrario. En fin, situaciones. Lo que te decía de las dos finales inglesas era que se veía que había un equipo, el Liverpool, que tenía estudiado todos esos detalles y que probablemente un entrenador como Tuchel, tan minucioso, simplemente lo había cerrado en el arquero. O sea, había puntualizado en el hecho de decir, el más eficaz de los dos es Kepa, entonces va a atajar Kepa. Pero después está el problema de tus pateadores. Y claro, me dirás, bueno, pero en la primera final donde entra Kepa, el que falla es Kepa. Pero también, bueno, es ese estudio de todo está, cómo ir al balón, cuánto demorar. Está el tema del arquero, que Redmayne también lo hizo, de salir el árbitro ya a la primera, Vincic le dijo, usted aquí no tiene nada que hacer, que es un poco lo que había pasado en Senegal-Egipto, que el árbitro allí había permitido todo y acá le dijo, usted va del costado del área al centro del arco, no tiene que venir a revisar nada. Si la pelota está mal ubicada, es un problema mío, usted tiene que situarse allí. Y después dicen que a Galese se le perdió. No dicen, está ahí el video. Bueno, se lo robaron. Sí, pero tú eres el arquero de una selección nacional que se está jugando un cupo al mundial. Tu único respaldo de los penales no puede ser la lista de la botella. Perdóname. Tú tienes que haberte comido el viaje a Qatar viendo a esos delanteros, uno por uno. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿A dónde hacen? Mira, un amigo mío que era arquero de una selección, le ejecutan un penal y él va al lado contrario. Yo lo llamé y le dije, ¿por qué fuiste a ese lado? Y me dice, no, porque como era de tal pie, le dije, que no puede ser, le digo. Tú eres el arquero de una selección nacional. Si tú fuiste al lado equivocado, tiene que ser porque el tipo te la cambió.
o porque pensaste que te lo iba a cambiar. Esa tiene que ser tu respuesta. Me fui al otro lado porque me pareció que me lo iba a cambiar. Y bueno, puedes acertar o puedes equivocarte, pero tienes un argumento para decidir por qué elegiste un lado. Y cuando Galese le esconde la botellita, Galese no atinó un penal. No. No atinó un penal. Y encima Bueno, cuando desde quiso el medio... desde el mismo momento en el cual, cuando él vio que el árbitro no le entendía, es decir, alguien que me ayude. Y O sea, el barbón Red Mayer se los comió a todos. totalmente, bueno, pero y eso que Perú había arrancado en ventaja. Entonces, ahí es donde están los detalles. Y dirás, en 2005 Australia le sacó todo, definió al revés y le sacó todos los pasajes en business. en ejecutiva a Uruguay. Y Uruguay no pudo alquilar un avión, que esa fue la otra. Entonces, listo Uruguay. Ahí ya tomaron la ventaja, aparte se definía en Australia. Aquí, mete un arquero, primero, traba el partido, cosa que es materia futbolística, llega a los penales, coloca un arquero preparado para esto, y encima de todo, a Perú todo le sale mal llegado eso. Entonces, claro, Perú no estaba preparado para las penales y Australia sí. Hubo picardía, sí. Podemos decir, nosotros los reyes de la picardía, o que hemos sabido ser los reyes de la picardía, que ¿La hemos nos han ganado exportado? ¿La hemos exportado? nos han ganado con nuestra Vizca, picardía. perdóname, Entonces, hay dos ahí... equipos anglos del Commonwealth que están en la Copa del Mundo Por con el libro picardía. del Bueno, doctor Vilardo. con detalles de picardía. Claro, o sea, Canadá, o sea, lo de Canadá lo hemos elogiado cada partido. Y Australia, lo mismo. Australia, desde que el árbitro pitó el final en el 120, fue todo de Australia. Y el arquero, para los que no lo saben... Bueno, controló casi todo, porque aún comienza mal, porque ataja el primer penal galese, pero bueno, ahí está. En un momento, antes de que patea el vínculo, yo digo, no, lamentablemente salió mal. Perú estaba a 3 aciertos de la Copa del Mundo, Jaime. Sí. Y el arquero Red Mayer, para los que no lo saben, es el tercer arquero de Australia. Lo que pasa es que Vukovic, Ryan, miden 1,84. Red Mayer mide 1,94. Entonces, por un simple tema de acierto, tienes 10 centímetros más para acertar. O sea, a ver, alcance. Vamos a una definición por penales, Vizca y yo. Supongamos que yo no he sido arquero. ¿Quién tiene más posibilidades de atajarlos o de ganarla? Yo, porque tengo 10 centímetros más. No, y ahí, esto es lo que hay que medir también, el alcance de brazos, Jaime. Claro, exacto. Exacto, pero el día, y mucha gente no se acuerda de esto. Tim Krul, el día de Costa Rica, Tim Krul también era el tercer arquero de los Países Bajos. Bourne era el suplente de Citizen. Sí. Tim Krul era el tercero, pero también era el más grandote de los tres. Y Van Gaal no hace ese cambio en la definición con Argentina. Porque se le lesiona a alguien y ya no había más cambios. ¿Te acuerdas? Alguien se lesiona en el alargue. No recuerdo ahí. Él tiene que hacer un cambio en el alargue. Y por eso se le queda Krul. Le queda faltando un cambio. Sí. Lo cierto es que el crecimiento del fútbol australiano, desde la llegada a la Confederación Asiática, Vizca, desde que Australia juega en Asia, ha estado en todos los mundiales, 2 por la vía directa, 2 por la vía del repechaje. Me decías también de que coincide con la creación de su liga. Coincide con la creación de su liga. Parte de la aceptación de Asia es que tenga una liga. Y no es una liga cualquiera, es una liga que tiene mucho de la estructura de la MLS, que yo creo que todas las ligas nuevas se han creado un poco más en esa imagen que en la imagen del fútbol tradicional. Y es una liga binacional, porque el Wellington de Nueva Zelanda juega también en la A-Liga de Australia, una liga donde también hay inversión del City Football Group, porque el Melbourne City es del City Football Group. Y es una liga, Vizca, que ha tenido ya un campeón de la Champions League asiática y ha tenido también un finalista. El Adelaide United ha llegado a la final y el Western Sydney Wanderers ha ganado la Champions League asiática. Entonces, tiene mucho mérito. Una liga nueva que se meta y que gane en una confederación con tantos países. Sí, es un poco, me parece, en el momento que la FIFA da el Mundial a Estados Unidos,
impone esta situación de la constitución de una liga y se tira el modelo por negocios, como no había una estructura sólida. Bueno, la estructura habrá que crearse, o sea, no hay una laguna, la tendremos que crear a la laguna, porque necesitamos la laguna es la liga. Y aquí se ha propuesto eso y es un sistema que ha funcionado, ha tenido éxito. Entonces, quizá también haya sido algo que la FIFA le propuso a Australia para en algún momento pensar en aspirar. Ya Australia ha tenido 2 veces unos Juegos Olímpicos a tener una Copa del Mundo y Bueno, quizá una la Copa del femenina Mundo la con Nueva tiene. Zelanda. La femenina Exacto. la tiene con Nueva Zelanda el próximo año, de Bueno, julio y a quizá agosto del sea el 23. paso anterior a Sí. que en algún momento también Oceanía tenga una Copa del Mundo. Y ese era un tema. A la FIFA le preocupaba que no hubiese liga en un mundial, en un lugar donde se iba a jugar un mundial. Y ahora ese tema está cada vez más archivado, porque se ha logrado, así sea por este modelo o por el modelo tradicional, que haya ligas Y competitivas y ojo, Australia se beneficia de esto. Más allá de que sea un país, y repasamos la formación australiana y el origen turco, italiano, inglés, escocés, galés, bosnio, de todas partes, pero son australianos, entonces, es un poco como Canadá, Vizca. keniano como Mabil, pero son australianos. Y me dirás, muchos jugadores son hechos en Europa, sí, pero tiene el mérito de que ahora hay una liga y de que de esa liga se puede dar un salto más corto para llegar a Europa. Sí, no, de acuerdo. Es un poco como Canadá. Y ojo, ahorita que hablas de la liga, yo no sé si también a Canadá le dijeron, oye, tienes que tener tu liga para el Por Mundial, supuesto, porque, digamos, sí, tus equipos juegan en MLS, pero esa es la liga de ellos que te han esa no es tu invitado. liga, Esa no es exacto, tu liga, claro. tú tienes que tener algo acá. Y la liga canadiense tiene 2 años de existencia, que es Uh -huh. un poquito menos desde que les adjudicaron el Mundial 2026, donde a propósito ya confirmaron Toronto y Vancouver como sedes Uh -huh. para el Mundial de 2026. 2 de las ciudades más futboleras que hay, ¿no? Sí, que fueron las 2 primeras en tener equipos, porque el tercer equipo de MLS es Montreal, que vino Uh después de -huh. Vancouver, bueno, de Toronto y de Vancouver en ese orden. En Vancouver donde tiene la casa Carleto. Correcto, correcto. Costa Rica, Jaime. Bueno, gran trabajo de Suárez. El gran Así trabajo es como, poco. así como hemos, en cierto modo, sufrido con el lado peruano, hemos gozado bueno, con una persona que se nos ha abierto, ha sido absolutamente generosa con nosotros, ha compartido conceptos, ha compartido ideas, ha compartido ilusiones y miedos, y bueno, me parece que teníamos ahí el corazón un poco volcado hacia Costa Rica. Ahora el profe nos debe una charla premundial. Será, si todo va bien, su tercera Copa del Mundo, con 3 equipos distintos y en ningún caso con una superpotencia. O sea que eso habla mucho más claramente del mérito de Luis Fernando Suárez para hacer que esta Costa Rica, que cuando él la había tomado pintaba que no iba a llegar a la Copa del Mundo, ahora sí esté en el Mundial. Me acordaba, vi hoy el partido y me acordaba de la conversación con Suárez. Los líderes, la dosificación, lo mucho, ¿te acuerdas lo mucho que nos dijo que le preocupaban los centros laterales? Y cuando lo mete a Waston en el segundo tiempo y hace línea de 3, no volvió a levantar centros No. Nueva Zelanda. No, le hacía falta, porque ya él aparte lo ve en las 2 jugadas que interviene el VAR, en la primera por posición fuera de juego, y donde había un potencial penal, y en la segunda por la jugada anulada por la falta previa. Entonces ahí Suárez dice, momento, hay que corregir, y mete mano a la pizarra. Lo decía Vizca en la pieza que armé para la MLS sobre la clasificación de Costa Rica. Decía, esto es inentendible sin los viejos guerreros, sin Borges, sin Ruiz, sin Campbell. En esa lista de Keylor. viejos guerreros entra Duarte, Waston y Calvo también. Y Keylor. Es que ese es el último que te voy a decir porque ¿tú sabes lo que es tener un jugador que cuando estuvo en campo perdiste un solo partido con un gol de penal? ¿Tuviste la sobriedad con la que él sale
al borde del área grande en el 94 a meter esos 3 puñetazos como diciendo, muchachos, por acá no va a ser, por acá no es. Porque eso sí, a tus compañeros los agranda, pero también al rival dice, hostia, arquero, otra vez. Bueno, esa es la importancia de tener un jugador de otra categoría. Y eso es Keylor Navas. Es un jugador de otra categoría, que no tiene ni Nueva Zelanda, y que no tiene, o sea, sí ha tenido jugadores de talento dentro de este grupo, la selección tica, pero al nivel de No. lo que ha ganado Keylor Navas, A no ver, hay nadie Vizca, que se acerque. cuando nosotros hablamos de los jugadores más importantes en la historia de CONCACAF, Hugo, Rafa, Keylor, ¿quién se me queda? Mágico González por ahí, pero más que nada por la inspiración que generó y no solamente por los logros. En cuanto a los logros, el Mágico... Sí, o sea, entonces son Rafa, Hugo y Keylor, ¿verdad? Bueno, en orden cronológico es Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Sí. Keylor Navas. Sí. A lo que voy es que me parece, siendo Rafa lo que ha sido y siendo Hugo lo que ha sido, yo no sé si ellos llegaron a tener el impacto en su selección que ha tenido Keylor en esta selección. Bueno. Y también el hecho de jugar el quinto partido, ¿no? Costa Rica lo hizo con Keylor cuando nadie daba nada, ningún papel por Costa Rica. Entonces Costa Rica allí lo consiguió con mucha humildad, partiendo, Jaime, de un grupo en el cual todo el mundo decía, Costa Rica por acá no va a pasar. Y pasó, Entonces, y primero. pasó, y pasó. Entonces, partiendo desde allí, creo que estando Keylor como punto en común en todos estos logros, más todo lo que consiguió él en su carrera, pero no esa parte que él, no sé, tuvo la fortuna de que salió y fue a parar a las inferiores del Real Madrid y le llegó la oportunidad y terminó convirtiéndose en el arquero de la primera del Real Madrid. No, Keylor hizo una carrera humilde y del Levante pasó al Real Madrid. Entonces, creo que tuvo que forjarse todo el camino y ahí es donde está su enorme mérito. Sí, yo creo que digamos, de los grandes jugadores de CONCACAF es el más influyente en su selección, me parece. Me parece que es el que más ha podido marcar esa diferencia. Y ojo, que lo que ha hecho Rafa y Hugo no es poco. O sea, Rafa es el No, jugador con pero más cuando mundiales en su ellos historia, salen, por ejemplo. está bien, pero cuando ellos salen del fútbol mexicano, ya se intuía que estaban predestinados. Y en el caso de Keylor, sabía que Keylor tenía mucha personalidad y tenía talento, pero para llegar a conseguir lo que después conseguiría, no sé si la gente estaba ahí ya diciendo, este nos va a traer una Champions, no nos va a traer una, nos va a traer tres. Y después metió una final con el otro equipo, cuando lo habían Uh -huh. echado. Exacto. No, es que no es poca cosa, no es poca cosa. Lo de Keylor en las selecciones es imponente, es tremendo lo que ha logrado este grupo de Costa Rica. Y ojo, así como nosotros hemos marcado todo este crecimiento de Australia y de que Australia ha evolucionado, Nueva Zelanda sigue estando por detrás, pero este no es el equipo de No, Oceanía al que te le presentabas y le agarraba los puntos. no, 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 Ojo que no, dio no. batalla. Exacto, Y le dio exactamente. batalla a Dio. Perú la eliminatoria pasada. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, tal cual, tal cual. Fue un partido igualado, un partido donde tuvo mayor posesión de pelota Nueva Zelanda, donde tuvo mayor cantidad de remates Nueva Zelanda, donde tuvo oportunidades Nueva Zelanda, donde Suárez tiene que hacer ajustes y aquí está la contracara de Perú. Los detalles jugaron a favor de Costa Rica, retoca el sistema Suárez, pasa a línea de tres en el segundo tiempo porque venía sufriendo con las pelotas laterales, lo lanza Ruiz para tener la pelota en el segundo tiempo y después lo saca a Celso Borges, lo tiene que sacar a Campbell, o sea, tiene que tomar decisiones valientes el entrenador y en esos detalles es donde Costa Rica está siempre por delante del rival y donde Costa Rica consigue ser el 32º equipo en alcanzar la Copa del Mundo. El partido de Tejeda es a la altura del Mundial de Brasil. Alguien que no había tenido regularidad en la selección justamente porque no estaba bien. Y a mí,
esto, Vizca, lo que hablábamos con Suárez, de que muchos jugadores dijeron, no, yo quiero volver al fútbol costarricense porque quiero estar cerca de la selección, donde todos decidieron estar ahí para estar cerca de la selección, para poder sumar. Los que se quedaron fuera, claramente es Keylor, Calvo, que no está mal en la MLS, y Campbell de Monterrey, pero el resto, todos ahí, trabajando como club, trabajando como grupo, trabajando como equipo. La verdad que me generó una gran alegría lo del profe Suárez y el gen competitivo que tiene este equipo. Totalmente. Porque o sea, si uno repasa el camino este de Costa Rica, es el único que le gana a Canadá en la eliminatoria. Se le plantó a México como se le plantó. Costa Rica ha clasificado al Mundial con 5 victorias consecutivas y 8 partidos invicto, de los cuales ganó 7, solamente empató a 0 en el Azteca. O sea, si nosotros sumamos esta racha de 9 partidos donde Costa Rica se mete al Mundial, de 8 partidos consecutivos, ganó 8 y empató 1, en donde nadie ha ganado. No, Jaime, descontando el hecho del partido de la Nations League, o sea... 2 de la Nations League. Bueno, uno lo ganó y el otro lo perdió. Claro. Pero dentro de este 2022, Costa Rica ha jugado, creo que le han hecho solamente un gol. El gol que sufre en El Salvador. Son 6 partidos, más 7 partidos, en los cuales solamente le anotaron un gol. Y eso es un poco lo que habrá pensado Suárez. Si nos ponemos en ventaja, va a ser difícil que nos quiten la ventaja. Pero bueno, ya trataremos de hablar con Suárez para no interpretar sus palabras y sus pensamientos y poder tener algo de su propia boca, si es que, obviamente, él está dispuesto, porque si pedimos bien, Jaime. Vamos a pedir que nos explique el partido y que nos explique el Mundial. Pero para el Mundial todavía faltan 159 días. Totalmente. Lo cierto es que también clasificó Gales. Me dio mucha alegría por Gareth Bale también. Yo creo que cuando... A ver, a mí me gustan estas historias del... No sé si la palabra es el underdog, pero digamos... no me gustan los sospechosos de siempre, ¿no? Y que hayamos visto a Gales tantas veces diciendo, este equipo hace tanto que no va a un mundial, y que haya pasado todo el ciclo de Ryan Giggs sin poder ir a un mundial, y que finalmente Bale lo termine logrando, siendo esta la racha de más tiempo de una selección entre mundiales. Son 15 mundiales los que han pasado entre el último mundial de Gales y el que ha clasificado ahora. Bueno, creo que es una historia importante, que también tuvo a Hennessy, el arquero, como su gran protagonista en esa clasificación. Sí, le salió ante el punto tan emotivo que presentaba Ucrania, que había eliminado en la fase previa a Escocia. Ya había hecho su parte la selección de Gales al posicionarse en esta final de playoff europeo. Y bueno, yo creo que lo de Gareth Bale tiene para mucha gente un sabor agridulce. Hay mucha gente que se ha emocionado con Gareth Bale con esto, con lo que hizo en sus buenos momentos en el Real Madrid, y que también piensa que Gareth Bale hace varios años que no está, pero que para lo único que está es para la selección. Y estando para la selección, ha conseguido jugar una Eurocopa y ha conseguido clasificar para una Copa del Mundo. Y bueno, creo que ahí sus paisanos no le van a discutir absolutamente nada, Jaime. Es que la bandera de Gales Golf Madrid era bastante real en parte. O sea, yo creo que me parece que Bale es como que lo logra todo como jugador en un club y dice, ahora quiero hacerlo con mi país. Y claramente el aficionado de ese club se lo toma mal. No, pero que en ese sentido, pues, tu representante junto con la gente del club te han garantizado un contrato pensando que vas a ser el sustituto de Cristiano Ronaldo. No lo estás consiguiendo, pero ni el representante ni él han dicho, yo le estoy fallando al Real Madrid. No, es que eso claramente, eso claramente, o sea, estoy tratando ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que estoy tratando es de entender esta bipolaridad
de rendimiento. Porque el rendimiento de Bale con su selección es superlativo en comparación a lo que ha mostrado, está a años luz de lo que ha mostrado en las mismas semanas alrededor de los partidos de la selección con el Real Madrid. Mira, lo que estaba pensando, lo único que estaba pensando es no sé, algo le ocurrió a Gareth Bale y por salud mental de Gareth Bale, él, no sé, dijo, si yo no juego al golf o no hago otra cosa, no sé, no saldré del pozo. No sé qué habrá porque si es eso y él lo explica de un modo creíble, directo, la gente se lo hubiese entendido. Pero ya te digo, especular con un club tan grande que apostó y que yo creo que nunca se pronunció Florentino Pérez, Jaime, pero yo creo que Florentino pensaba que tenía en Gareth Bale al sustituto de Cristiano, si no, no hubiese dejado ir a Cristiano, porque me parece que es ahí un poco, hay un pacto y Cristiano dice, yo me quiero ir, y el presidente le dice, tranquilo, vamos a tratar de hacer lo posible. Yo creo que se Acá no, equivoca. no hubo posible. Yo creo que se equivoca Florentino. A ver, nadie pensó que Bale tenga el desgano que tuvo en post-Cristiano, pero en los últimos 2 años de Cristiano, la cantidad de lesiones que había sufrido Bale en los óleos y en la espalda ya te marcaba que no iba a ser el reemplazante de Cristiano, así él quisiera hacerlo, porque su cuerpo no se lo estaba permitiendo. Entonces yo creo que el error del Madrid es un poco ese, es no haberse anticipado que físicamente ese jugador no iba a poder ser el reemplazante de Cristiano. Después viene todo lo demás, donde ya empieza a ser una incógnita por qué la displicencia y el desinterés. Pero hubo un Bale que sí quiso, en 2017-2018, y su cuerpo le dijo, no, flaco, no puedes. No, bueno, y en esa lectura equivocada, Jaime, está el momento en el cual el Madrid, que todo lo calcula, dice, Cristiano fuera y este señor se queda. Se quedó de 2018 que se fue Cristiano hasta 4 años. 2022, 4 años. O 4 sea, años. me imagino que él debe haber renovado antes. No recuerdo cuándo fue su última renovación, pero debe haber estado por allí. Él renueva en todo este. ¿Te acuerdas cuando se va Neymar? Que el PSG paga la cláusula y el Madrid. 17, sí. Claro, o sea, mitad de año del 17. Uh-huh. O sea, agosto. Que el PSG paga la cláusula y el Madrid dice: a mí no me van a hacer esta, y empieza a renovar a todos y les pone unas cláusulas altísimas y no se la pone a Cristiano. Y eso es lo que genera que Cristiano no se sintiera protegido, que correcto. no se sintiera protegido, exactamente. Entonces ahí renueva él. Vizca, son los mismos que se están yendo ahora. O sea, Marcelo, Bale, Isco, todo ese grupo que renovó ahí. Correcto. Modric, correcto. porque a Modric se le acaba de renovar, pero ese contrato de esa fecha se le acabó ahora. Bueno, supongo que Ramos, prácticamente todo el equipo. Nacho, Asensio, todos ellos, sí, exactamente. Bien. A ver, Gales, Inglaterra, Irán, Estados Unidos. ¿Qué te ha dejado Estados Unidos en esta gira de amistosos? La sensación me parece de que puede clasificar el equipo. Lo veo factible, o sea, sobre todo por el tenor de los rivales, Jaime. Estamos grabando a las 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Estados Unidos juega esta noche en San Salvador, si la lluvia lo permite, frente a El Salvador por Nations League. O sea que ese partido no lo tenemos sobre la mesa para conversarlo. Pero ayer tenía una discusión en el programa de TUDN y de la MLS, Hablemos Soccer, y yo le decía que para mí México llega mejor al Mundial que Estados Unidos. ¿Por qué? México ha sufrido toda la eliminatoria. Ha tenido que convivir con la adversidad. Y lo mismo en esta gira de amistosos. Y a pesar de la cantidad de palos y de golpes, México ha sacado la cabeza. Y saca la cabeza. Bueno, pero después de haber perdido contra Uruguay, Jaime, pedían la cabeza de Martino. Sí, pero está. ¿Qué es lo que yo veo en Estados Unidos? Que es un equipo que cuando las cosas no van como les gustaría que vayan,
el equipo entra en un colapso, como lo sufrió en Costa Rica en el cierre de eliminatoria, como lo sufrió en Canadá. Pero estamos al final de una temporada complicada, donde los jugadores de la región han sufrido mucho con un proceso de clasificación muy cargado, donde Estados Unidos cargaba con la mochila encima de todo, de no haber clasificado hacia la Copa del Mundo anterior, de haber tenido que hacer una renovación en todo sentido. Y yo creo que es un poco engañoso fijarnos solamente en esto. México tiene muchas dudas, Jaime, también. Y creo que Muchísimas. si nos ponemos a analizar la calidad de los futbolistas de ambos seleccionados, Estados Unidos se ha renovado, tiene juventud y futuro, y México casi no se ha renovado. Ha sufrido mucho con la renovación. Entonces, es subjetivo. Me dirás, han jugado contra un mismo rival, que es Uruguay. Uno salió 0-0, el otro perdió 3-0. Pero vos me decís que México está mejor, Yo creo que que es el México, que perdió. lo que pasa es que creo que México es un equipo que está más capacitado para sortear las curvas. Y que el hecho de que Estados Unidos... En eso te lo doy, el temple, la garra del Claro, a mexicano. ver, Estados Unidos, de repente, es imposible, y te lo dice Suárez, lo dice Alfaro, lo dicen todos, es imposible futbolísticamente replicar en un amistoso lo que es jugar un mundial. Pero sí puedes exponer a tus jugadores a situaciones que le van a ser útiles cuando jueguen un mundial. Entonces, todo el mundo busca este tipo de situaciones a la hora de plantear los amistosos, de Está bien, jugar cada 3 días. dentro de esa situación también es importante, y para mí el punto era conseguir rivales de fuste. Y Uruguay era uno de ellos. Y México toma ese partido, bueno, rotó en la puerta y cambió a línea de 3. O sea, Martino pensó, esto es lo que querríamos hacer en el Pica, partido con Argentina. Y no le salió, Jaime, no le pica, salió nada. pero estás saliendo de tu casa, estás viajando, estás metiéndote en esta situación. Plantear amistosos en Cincinnati y Kansas y jugar contra Granada en Austin. Bueno, pero ese es el proyecto de la selección mexicana donde manda No, la no, 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 billetera. no, te estoy hablando de Estados Unidos, te estoy hablando de Estados Ah, Unidos. Te estoy hablando de Estados Unidos. Plantear amistosos en Cincinnati y Kansas y quejarte de que el público no ha llenado el estadio, te sirve de poco para lo que va a ser plantearte en un territorio diferente, en una temperatura diferente, jugando cada 3 días. ¿A qué voy con este punto? Estados Unidos, cuando le tocó jugar en casa en sus condiciones, voló. El rato que alguien le movió el piso, es verdad. Canadá, El Salvador, Jamaica, Estados Unidos sufrió tremendamente. Y Estados No, Unidos bueno, va a ir a jugar un mundial sin tener la menor noción de lo que es jugar fuera del territorio de Estados Unidos. pero ese es otro tema que no va de la mano de estos amistosos, sino va de la mano de decir cómo cada uno de estos equipos ha clasificado, qué experiencia traen en la mochila y cómo son capaces de reaccionar o cómo serán capaces de reaccionar a esa situación. Y en Estados Unidos es inédito, creo que para todos los jugadores, ¿quién sobreviviría del último mundial que se disputó en Brasil, que jugó Estados Unidos? Casi ninguno, Nadie. ¿no? Nadie. Entonces, no, nadie. pero sí estamos viendo jugadores que juegan en equipos top en Europa, en muchos casos, que compiten muy bien, en muchos casos, y bueno, habrá que generar dentro de toda la previa que se haga las mejores condiciones como para que Estados Unidos tenga o llegue a un buen mundial. Será el final de la temporada de la MLS. Algunos futbolistas que no lleguen a la postemporada se concentrarán con las seleccionantes. Pero bueno, ese es otro tema, Jaime. No, me parece que estamos avanzando demasiado la película. Yo quería hablar de Byron Castillo. Eso sí, eso es de ahora. Sí, déjame Estados Unidos. El único es de André Jetlin. Ok. El lateral del Inter Miami. El resto, todos, los que siguen activos no son parte del proceso y el resto ya están todos retirados. Bien. Byron Castillo. Sí, señor. Se cerró, la FIFA desestimó la causa impuesta por la Federación Chilena y es un
Es un error de retórica que mucha gente comete cuando dice falló a favor de. No, la FIFA no falló ni a favor de Ecuador ni en contra de Chile. La FIFA desestimó porque las pruebas presentadas por Chile no demostraban nada que involucre a un ente deportivo como es la FIFA. Yo aquí marco un contexto, Vizca, porque mucha gente, a ver, cuando nosotros, y cuando yo hablaba y cuando colegas míos hablábamos y nos preguntaban si Ecuador estaba nervioso, nosotros decíamos que había máxima tranquilidad. Y había máxima tranquilidad porque los que manejamos el mercado interno de Ecuador hemos vivido esta historia durante 6, 7 años. No es algo nuevo, no es algo que... Byron Castillo no es un jugador que salió debajo de las piedras y de repente apareció en la selección y todo el mundo empezó a preguntarse, uy, ¿de dónde salió este señor? Byron Castillo fue parte de un proceso sub-17 donde la federación lo había separado a él y a varios jugadores porque consideraba que había inconsistencia en su documentación. La federación hace una investigación a más de 60 jugadores, donde estaba incluido Byron Castillo, y casi 40 de estos jugadores se prueba que había inconsistencia en su nacionalidad o en su fecha de nacimiento. Es decir, tenían identificaciones falsas o suplantación de identidad como se conoce. Dentro de esta investigación no se encuentra pruebas de que Byron Castillo tenía o había cometido este ilícito. Y no es que Byron Castillo era la estrella del equipo, como que uno puede decir se hicieron los locos. No, las 2 estrellas de aquel equipo fueron sancionadas. Y Byron Castillo era alguien que jugaba, que era del plantel, pero no era una superestrella. Como este proceso queda abierto, después Castillo demanda al Estado ecuatoriano, el entorno de Castillo, y a él se le da algo que se llama el habeas data, que es darle sus derechos como ecuatoriano hasta que la causa se cierre y le restablezcan su documentación como Dios manda. Eso le permite a él jugar en el fútbol ecuatoriano como un ecuatoriano y podría haber sido convocado a la selección, pero como la que primero tiene dudas sobre su nacionalidad es la federación no lo convoca cuando su rendimiento deportivo le hubiera permitido estar convocado por Gustavo Alfaro. Cuando se cierra este juicio, donde Byron Castillo le gana al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano le tiene que restablecer su documentación con cédula de identidad y pasaporte y todo lo que, como ecuatoriano, como siempre lo fue, recién ahí Gustavo Alfaro lo convoca a la selección. Entonces, enfocándonos en lo deportivo, que es lo que nos corresponde a nosotros y qué es lo que se reclamaba, siempre hubo tranquilidad, porque ¿cómo puede haber negligencia del ente máximo del fútbol del país cuando ese ente es el que lo separa, al que lo demandan y el que injustamente, entre comillas, no lo convoca hasta que el caso penal esté cerrado? Todo esto desde la parte deportiva, y eso es el camino que siguió la federación hasta que Castillo llegue a la selección. Sí. Perdón si me extendí, pero quería contar la historia completa. La Federación Ecuatoriana intentó aclarar la nacionalidad y la documentación de Byron Castillo en su momento cuando él apareció en la órbita de la selección sub-17. Esto llevó su tiempo hasta la sanción de parte de la Corte Suprema, o sea, el máximo organismo jurídico del Ecuador, que ratificó que la documentación estaba en regla y que Byron Castillo era ecuatoriano. Entonces, siendo que el jugador, entiendo, bueno, de lo que se quería agarrar otra federación, que era Chile, que había quedado 3 posiciones más abajo que la ecuatoriana, se querían agarrar de esta situación, aún, por ejemplo, sin el hecho de que este jugador tuviese o hubiese tenido en algún momento una documentación colombiana o la doble ciudadanía, porque aquí en el fútbol mundial hay muchos jugadores que actúan con 2 ciudadanías. Y en el caso de Chile, ha habido muchos jugadores no nacidos en Chile que por raíces chilenas terminaron incorporándose por el hecho de que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a las reglamentaciones de FIFA, había un tema que les permitía eso. Entonces, aquí no había ninguna norma de FIFA que no se estaba cumpliendo, pero se hizo tanto ruido
Y eso fue a mí lo que más me molestó. Tanto hubiese, tanta está confirmado, van a quitar a Ecuador del Mundial, y no porque tenga un sentimiento a favor del Ecuador, sino Que lo porque, tienes. bueno, pero aparte de eso, el sentimiento más importante que nos debe mover aquellos que estamos en cualquier actividad del ser humano, sobre todo el fútbol, es el de que las cosas que se hagan estén de acuerdo con las normas. Y en este caso queda claro que va a haber una apelación y esto se va a seguir tirando hacia adelante, pero que no hay un organismo que pueda llegar a decir que esta documentación no está correcta. Aparte, bueno, primero, hemos visto No, documentación sí hay un falsa. organismo, sí hay un organismo, y ese organismo ya después del juicio, después de la El finalización del reclamo de juicio, Castillo, sí, sí. lo termina reconociendo y lo termina Bueno, restableciendo, que es el Estado pero que ecuatoriano. el Ese es gobierno el único chileno, organismo. el Después gobierno de... chileno se va a meter dentro del Poder Judicial ecuatoriano para decirle que, que hicieron las cosas mal. Yo creo que no, Claro, no creo que no le compete. claro. No, Entonces, no. ese es el Claro, punto. no, pero supongamos que sí, ¿ok? Al final, todo este circo mediático, como lo refirió mucha gente, al final no tenía una conexión deportiva. ¿Me explico? O sea, si Chile probaba todo eso y probaba que todo era falso y todo, ok, de ahí tienes que probar qué responsabilidad tiene la La federación federación. para convertir esto en un caso deportivo. O sea, yo no entendí por qué se hizo este linchamiento mediático hacia la persona de Castillo y hacia la Federación Ecuatoriana cuando las pruebas que ellos mostraban o intentaban mostrar realmente no iban en conexión al resultado que ellos querían. Bueno, a ver si de repente se ponían nerviosos y cometían algún error. No lo sé, Jaime, no lo sé. El caso es que bueno, ahí está. Tenemos 32 participantes para la Copa del Mundo. Y fíjate, Perú se queda fuera del Mundial, que ni siquiera intentó protestar ninguna situación en cuanto a esto. Más allá de que en la sumatoria de partidos donde había intervenido Castillo podía darse una situación. Hay que recordar que en el Mundial pasado, en la eliminatoria pasada, con el caso de Nelson Cabrera, el que se quedó con el palito más corto fue Bolivia, y el que se quedó con el palito más corto, aparte de Bolivia, que fue sancionado, fue Chile, porque Chile fue el que originó la protesta, pero se terminó beneficiando más la selección peruana con esos 2 puntos, perdón, sí, 2 puntos que agregó a la suma que tenía del partido en Bolivia, donde había actuado Cabrera, y eso le permitió hacerse de la posición de la repesca y Tres, clasificar luego tres, al tres, Mundial. tres, tres. Perú Había, había había, perdido, había perdido había en Bolivia. perdido. Claro, por eso es que lo pasa, porque Chile había empatado con Bolivia, entonces a Chile le dieron 2 puntos, pero como Perú había Claro, perdido, le dieron 3. Perú perdió 1-0, correcto, y le dieron la victoria por 3-0. Y eso le alcanzó a Perú para ir a la repesca y volver a la Copa del Mundo. En este caso, a Perú no le alcanzó y esa es la situación. Como dijimos, va a haber más apelaciones todavía, porque se va a querer estirar hasta el final, pero hoy por hoy la cosa pinta así. No sé si te da para agregar algo más en cuanto al mercado, o si hay algo más que te haga ruido, o estamos sobre la hora, o sea, A mí 1 hora y 4 minutos. a mí me hace ruido que falta demasiado para el Mundial y que en otra época estaríamos ya en el Mundial. Claro, Este claro. no sería nuestro último programa de la temporada, sino sería el primero de la Copa del Mundo, ¿no? Y hay Uh-huh. tantas cosas ahí que están en el aire, en el sentido de, de lo bien que viene Uruguay con Diego Alonso. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando asume Diego Alonso y todos decíamos, ok, ¿es de verdad o es que coincidentalmente le tocó Bolivia y Paraguay de arranque y hizo 6 de 6? Y bueno, ya tiene una rachita importante como para que parezca de verdad. El tema de Ecuador, que también viene en una racha muy fuerte y que ha cerrado una buena gira por los Estados Unidos. Y después me parece que el tema de Europa, ves que hay mucho león dormido. Hay mucho león dormido. Yo no creo que lo que estamos viendo de España ni lo que estamos viendo de Francia es lo que vamos a ver en el Mundial. Porque
las selecciones de esta parte del mundo, de nuestra parte del mundo, tienen una mezcla de gente que está en medio de temporada y gente que ha terminado su temporada. Es decir, fíjate, el caso de Ecuador, que es la selección que estuve siguiendo ahora. Ecuador tiene entre los MLS y Liga MX y unos cuantos europeos. Entonces tienes una mezcla de jugadores que están en ritmo y una mezcla de jugadores que están en vacaciones. En cambio, cuando tú ves a las europeas, todos están de vacaciones. Entonces lo normal es que esas selecciones no estén en su mejor versión. No, y con los jugadores también europeos, teniendo en cuenta la temporada que se les va a venir, con fechas comprimidas en la Champions para dejar espacio para la Copa del Mundo y demás, y también con esta... ahora es donde empiezan a carburar después de la pandemia y de todo este tema de la Nations League, y decir, pucha, tenemos que jugar este torneo donde el último desciende, qué inconveniente, qué problema, y donde sí el premio en lo económico por ahí es bonito, pero no te soluciona nada, porque tampoco es como que te resuelve la vida. En la clasificación, creo que no te clasifica para el europeo, ni tampoco te clasifica, te sirve para otras cosas, o sea que hay que volver a empezar. O sea, Bueno, te sirve si no clasificaste. O sea, te sirve, uh-huh. digamos, es muy difícil que los de la Liga A les sirva. Les sirve, nos vale Correcto. a los de la C o a los de la B o a los de la C. Claro. Es como Pero, la Copa Oro. Perdón, es como la uh-huh. Nations League de CONCACAF. No le Te marca una sirve. diferencia a México y Estados Unidos, pero sí a Guatemala y a los que están en la Liga B sí les marca una diferencia. Correcto, correcto. Entonces, porque está la Copa Oro, está la Nations League y está la clasificación al Mundial. Esos son los tres torneos. Y hay uno que sí está un poco más conectado con el otro por las fases que hay que jugar preliminares. Pero ese es el tema, ¿no? Que bueno, en este reformateo, a mí hay cosas que no me siguen pareciendo, pero bueno, como no me preguntan a mí, ahí queda. Mira, creo que sigue siendo. A mí hay cosas que no me cierran, pero las entiendo. Porque esto tiene que ver con la fecha en la que se juega el Mundial. Porque si tuviéramos el Mundial ahora, jugaríamos el Mundial y después todo el mundo iría a jugar sus Nations League. Y felices todos. El problema es que como el Mundial se movió, estamos jugando las Nations League en medio de la preparación para el Mundial y eso es lo que hace que esto sea el champú que está haciendo. Pero la Nations League se convierte en algo más importante que el torneo continental, por el peso que la Nations League va a tener luego en la clasificación hacia el Mundial. Sí. Don Eduardo, hay una cosa que se nos está quedando y que usted la propuso anoche. Ajá. ¿Hacia dónde va el fútbol sudamericano? Bueno, yo creo que está pagando ahora todo este tema de estancamiento de la pandemia. Me parece que los torneos a nivel de clubes, Jaime, sobre todo la Copa Libertadores, esto no ocurre con la Copa Sudamericana, porque buscamos en la Copa Sudamericana de los últimos ganadores y nos encontramos con Independiente del Valle, Defensa y Justicia, son equipos que no estaban dentro del radar y que vienen a constituir una nueva horneada de clubes, fuera de la parte de la tradición, de los Peñarol, Nacional, Boca, River, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, etc. Simplemente nombres tirados al azar. Entonces, dentro de todo esto, y con la crisis económica que viene después de la crisis de la pandemia, nuestros clubes y nuestros campeonatos están cada vez más debilitados. Hay muchos países donde el nivel de las ligas ha bajado por los formatos, como en el caso de Argentina. Me parece que el nivel de la competición argentina ha bajado. Se define todo ahora express. No hay descensos, en México tampoco, son campeonatos, el campeonato argentino es creo que son 28 equipos, el campeonato mexicano le faltan equipos, o sea, uno que le sobran, otro que le faltan, y dentro de toda esta situación, por ejemplo, hablábamos de Perú. Perú, ¿cuánto hace que no posiciona un buen equipo en una ronda de octavos, cuartos de final de Copa Libertadores? Y dentro de esto, encontramos también el hecho de no están surgiendo jugadores nuevos, distintos, ilusionantes en nuestros países. Gareca había mencionado en su momento es porque no estamos trabajando como solíamos hacerlo. Y yo creo que eso es una apreciación certera, aunque apoyada en el romanticismo.
Y creo que nos estamos quedando rezagados en aspectos de formación y en aspectos de competencia. Aparecen chispazos, aparecen jugadores distintos todavía, pero cada vez menos. El caso, por ejemplo, de Luis Díaz. Pero uno dice, ¿de dónde salió Luis Díaz? O sea, es una curva muy pronunciada y accidentada que lo deja él ahora en el Liverpool. Tenemos a Darwin Núñez, que bate el récord de un jugador uruguayo en cuanto al dinero pagado por él. Pero, una vez más, es un jugador que sí que pasó por Peñarol, al igual que Valverde, muy joven se fue, y ahora tiene un final feliz, pero no estamos disfrutando de esos jugadores por la crisis económica y estamos sacando jugadores a los cuales hay que terminar de formar en algún momento. Veremos lo que pasa ahora, por ejemplo, con el caso de Julián Álvarez con el Manchester City, Jaime. Es que llega al Manchester City y no lo prestan a otro lado. Correcto. ¿Qué puede pasar? Es que le pasó a Rafael Santos Borré, ha pasado con muchos otros jugadores que parecía que estaban y de repente no están. ¿Sabes qué pasa, Vizca? A ver, nosotros somos una cuna de talento a nivel mundial, lo hemos sido históricamente, pero nos hemos enfocado tanto en el talento mientras otras confederaciones y otros países se han enfocado en la formación. Porque no es lo mismo, una cosa es talento, otra cosa es formación. Correcto. El otro día hablaba con una persona que está muy involucrada en la formación de jugadores y me decía, llegamos a una academia y cuando en la primera vista nos dimos cuenta que todos los chicos tenían un problema enorme de visión periférica. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver la visión periférica? Tiene que ver todo. ¿De qué te sirve tener la zurda de Messi si no eres capaz de ver lo que pasa alrededor? Entonces, a veces estaban tan enfocados en captar talentos y enseñarles técnicas futbolísticas de control perfil que no los formaban como deportistas, con visión periférica, con nutrición, con todo lo que conlleva. Y si nosotros nos ponemos a ver, una de las ligas que más jugadores ha vendido en este mercado, en este pasado mercado de invierno europeo, fue la MLS. Y ustedes dirán, ¿hay más talento en Estados Unidos que en Brasil? No, no lo hay. ¿Hay más historia? No. Pero la estructura de formación del deportista, no del jugador, porque eso es otra cosa, del deportista que existe en los Estados Unidos, genera que esos jugadores por ahí tienen menos calidad que los brasileños, pero llegan mucho mejor formados para desenvolverse profesionalmente en un ambiente profesional del fútbol. Porque están formados como deportistas profesionales, más allá de su talento. Y en Sudamérica, por la necesidad económica, no nos damos el tiempo de formarlos, sino que cazamos talento para monetizarlo lo antes posible. Y entramos en este círculo vicioso donde nuestro fútbol local está lleno de esos chicos extraordinarios de 18, 19 años que a los 20 partidos en primera se van, o tenemos esos jugadores de 35 que están de vuelta o que nunca se han ido. Y ustedes vean el fútbol colombiano, el fútbol ecuatoriano, el fútbol peruano, todos tienen esta misma estructura. Brasil es un mundo aparte, porque económicamente es distinto y tal. Pero fíjense una cosa, por más que Brasil es distinto a los otros 9, es distinto a lo que Brasil históricamente fue. Porque hoy Brasil está repatriando a los Gabigol y a los Diego Alves y a los Felipe Luis y a los Dani Alves. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes a Gabigol como 9 de Flamengo? El próximo Gabigol no va a salir. Porque su puesto está ocupado por alguien que no debería estar ahí, sino que debería estar en Europa. Y eso ha hecho, y toda esta inversión en la formación deportiva, ha hecho que Australia hoy deje fuera a Perú. No solamente porque Perú no lo ha hecho, sino porque Australia sí lo ha hecho. Y que Nueva Zelanda sea capaz de competirle. Y que Japón y Corea del Sur vayan a su... Corea del Sur va a todos los mundiales desde el 86. Es el cuarto o quinto país con más mundiales consecutivos, Corea del Sur. Y que todos los países nórdicos en el último ciclo de Eurocopa Mundial hayan ido todos, salvo Finlandia y Noruega, pero Noruega tiene al delantero del futuro, que es Erling Braut Haaland. Y que Canadá, mientras se peleaban por quién era el grande de la CONCACAF y Costa Rica tocaba la puerta y Honduras se acostumbraba a ir a los mundiales, Canadá vino y los pasó por izquierda toditos y dijo,
acá estamos nosotros, fíjense lo que hemos logrado hacer. Y por eso nos estamos quedando atrás. Y no hay luces de que esto cambie, porque muchos dirán, y Ecuador, con todo el respeto a los clubes del fútbol ecuatoriano, el presente de Ecuador no fuera el que es sin Independiente del Valle. Hubo un partido de eliminatorias donde Ecuador utilizó entre titulares y suplentes a 12 de los 15 ex Independientes del Valle. Chicos formados psicológicamente para tolerar la presión, para manejar la exigencia, para desenvolverse como futbolistas profesionales. No hay muchos equipos que tengan ese ejemplo en Sudamérica ni esa estructura. Y por eso, como continente, nos estamos quedando atrás. Y después, cuando Mbappé dice lo que dice, no tenemos que tomárnosla mal. No. No hay que ponerse a discutir con Mbappé, no hay que matar al mensajero, hay que leer simplemente. A ver, dentro de este panorama, Jaime, Chile no va al Mundial, otra vez. Colombia no va al Mundial, otra vez. Perú no va al Mundial, otra vez. Entonces, son países que han... Perú tiene un cuarto de final en 1970, una segunda fase en 1978, Colombia tiene un cuarto de final en 2014, Chile tiene octavos de final, Chile ha sido campeón de América. Semis tiene Chile en el 62. Bueno, Chile tiene lo de local en el 62, no había nacido, ese se me escapó, perdón. Yo tampoco. Pero allá lejos y hace tiempo. Pero sí, ha ocurrido, es verdad. Y claro, no están. Y uno se tiene que preguntar por qué no están. ¿Qué tienen que hacer para estar? Y me parece que hay que ir a eso. ¿Qué tiene que hacer Honduras para estar? Y tiene que ir a eso. ¿Qué tiene que hacer El Salvador? ¿Qué tiene que hacer Panamá? Panamá estuvo muy cerca. ¿Por qué? Porque ha ido acortando el camino en la formación. Entonces, las estructuras lo son todo lo que decía Jaime. Las estructuras. Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Australia. No solamente se trata del talento puro, sino de cómo lo vamos a rodear, de cómo le vamos a decir a un chico qué tiene que hacer cuando termina el entrenamiento, qué tiene que comer, si es que, obviamente, si es que es muy pobre, el club tendrá que brindarle un sustento, porque también nos vamos a encontrar con esto, Jaime, con que en esta época donde la economía está entrando en un punto de crispación tan alta, lamentablemente hay que decirlo, va a comer quien pueda y no todo el mundo. Y en este punto de pobreza no le podemos pedir a la gente que los equipos de fútbol les den bien de comer. Ahora, si son estructuras serias y profesionales, podrán brindar una contención mayor. Pero entramos a este punto en el cual generalmente se dice que cuando estamos en eso, el deporte suele ser una tabla de salvación. El deporte es un modo de esperanza, un vehículo de esperanza. Ojalá que lo sea, pero ojalá que nuestros dirigentes sepan interpretar estas luces rojas que hace rato están titilando por allá y que nos van indicando que no estamos yendo por el camino correcto. Y lo otro que yo creo que es importante tiene que ver con la influencia de los órganos continentales. A Vizca le puede o no le puede gustar la Nations League. A México y a Francia seguramente no les gusta la Nations League. Pero la CONCACAF y la UEFA han tomado esa decisión porque es fundamental en el crecimiento de San Marino, en el crecimiento de Georgia, en el crecimiento de Surinam, en el crecimiento de Guatemala. Es darles competencia para que puedan sustentar sus proyectos todos los integrantes de su región. Porque es el fútbol de selecciones el que va a levantar eso. Los premios que entrega Conmebol muy altos a los clubes no incentiva eso. Si les entra mucho dinero, incentiva al gasto, no a la formación. Y en un continente formador, convierte a los clubes en clubes compradores. Y que tú metas 8 equipos a competencias internacionales, les estás rompiendo la estructura. El octavo de Perú, el octavo de Ecuador, el octavo de Paraguay, el octavo de Venezuela, el octavo de Chile, no están preparados para una competencia internacional. El hecho de que tú los lleves a competir internacionalmente, les terminas haciendo un daño. Sí, sí. Porque si tú revisas esos equipos, ¿cómo están ahora? Se los está llevando básicamente a pasar vergüenza, a que digan no podemos competir.
No, ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, con algunos equipos que terminan llegando a la fase de grupos de la Champions League de Europa sí. y que después no les da para Y competir? E entran en incluso, una espiral bueno, descendente y terminas echando al bueno, entrenador y cuando echas al entrenador te terminas endeudando bueno, fíjate, por ejemplo, lo que pasó en el Milan. El Milan no estaba para competir después de tanto tiempo sin poder hacerlo. Y los dirigentes inteligentes, muchos exjugadores por allí, un tal Paolo Maldini, por ejemplo, dijo, tranquilo, si salimos últimos en el grupo y no vamos a la Europa League, no pasa mejor. nada. No pasa nada. Nos centramos en la Serie A. La historia tiene final feliz porque sabemos quién es el campeón. La Sí. Asociación Calcio Milan, pero ellos sabían dónde estaban parados. Y esa es la, digamos, el análisis que nos va a llevar por el camino correcto. Creo que en la modificación, y por ejemplo, el fútbol brasileño, ¿por qué? Bueno, porque es un campeonato largo, todos contra todos, y bueno, es un campeonato que funciona. Argentina todavía, desde el posgrondonismo, Jaime, no ha podido solucionar su situación en cuanto a qué es lo que quiere hacer con sus torneos, con sus descensos. La verdad es un tema absolutamente preocupante. Cada torneo que se está jugando es distinto al anterior. Sí, no, totalmente. Y después, Vizca, hablamos esto, Brasil, ¿no? con un país mucho más grande, Jaime, tiene una primera división de 20 equipos ¿Sí? y con descensos. Los tres torneos más lógicos de Sudamérica son Brasil, Argentina y Ecuador. Perdón, Brasil, Paraguay y Ecuador. La diferencia fundamental es que Paraguay hace 2 campeones, Ecuador con el mismo formato hace final para sacar un campeón y Brasil juegan el mismo número de partidos, todos contra todos y sale un campeón. Pero al final, todos los equipos juegan el mismo número de partidos y eso incentiva la estabilidad. Tú en Claro. Ecuador tú sabes que máximo juegas, mínimo juegas 22, máximo juegas 24. En Paraguay, más de lo mismo. En Brasil sabes que juegas 38. Entonces, bueno, te da una estabilidad. Más los torneos estaduales y más las Claro, copas. claro, pero el campeonato brasilero tiene un mismo número de partidos para todos sus integrantes. En caso de Ecuador y Paraguay tienes máximo 2 más que el resto porque juegas una final, pero le das una estabilidad. Pero esto de que se corta y de que a veces uno y que a veces otro y las copas en Argentina termina generando e incentivando a la inestabilidad, porque yo tengo que, si yo soy un equipo que llega a la final del fútbol colombiano, yo le pago mi sueldo a mis jugadores porque jugando, qué sé yo, 20 partidos, generando 10 taquillas. Ahora, si yo soy un equipo de mitad de tabla, yo le tengo que pagar el sueldo a mis jugadores durante el mismo periodo de tiempo, pero jugando solo 10 partidos y generando 5 taquillas. Bueno, y el tema de que se dice, vamos a cortar los descensos para preservar a las instituciones. Bueno, las instituciones tendrán que autopreservarse de manejos que no son santos para poder no tener que recibir el paraguas de alterar una competencia y la cantidad de equipos que la juegan y con eso alterar la calidad de todo, de los clubes, de cómo compiten a nivel continental y eso luego te lleva al tema de selecciones. Entonces, cuando la estructura a nivel formativo y competitivo localmente no está bien, yo, a ver, con el tema de la Nations League de CONCACAF disiento, porque no veo todavía, salvo en el caso panameño y en el caso Tico, pero Costa Rica es otra cosa, como nos decía Suárez, no veo en el resto, en Guyana, en Surinam, en Puerto Rico, en República Dominicana, todavía ese atisbo de creer que a través de una liga o de esta Nations League se va a conseguir algo que históricamente no se ha conseguido. E incluso te lo diré más, en el caso de El Salvador y en el caso de Honduras. Porque no veo que todo este paraguas todavía esté generando que a nivel de desarrollo y de seleccionados de clubes y seleccionados juveniles la cosa vaya a mejorar para estos países. A ver, esto está comenzando y tienes razón en decir que hoy no lo vemos, pero yo creo que sí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la eliminatoria... Es que lo veremos si hay manejos transparentes en esas federaciones, Jaime. Sí, sí, Vizca, pero vuelvo al punto que te marcaba yo de la competencia y de que por qué los sistemas de campeonato más lógicos en Sudamérica son los campeonatos que más destacan. La eliminatoria sudamericana, los 10 selecciones jugaban hasta el último día. La eliminatoria de
de Europa, las 55 selecciones jugaban hasta el último día. La eliminatoria de Asia, de las 52, me parece, 40 jugaban hasta el último día. En África, lo mismo. Esta se modificó por la pandemia, pero normalmente en África, hasta el último día jugaban casi 40 de 50 y pico. En CONCACAF, jugaban en los últimos 2 años de eliminatoria, jugaban 6 de 35. Entonces tú tenías 30 países que no estaban haciendo nada. Entonces, futbolísticamente nunca iban a crecer. No, en eso estoy de acuerdo. Entonces, la Nations League los obliga a competir cada 2 meses. Y ese es el camino que le puede a la Confederación a crecer. Pero luego, cuando empiece la eliminatoria, la fase final de la eliminatoria, que dura más de un año, esos equipos van a seguir siendo 6. En teoría no. En teoría no. Bueno, todavía no sabemos cómo se va a jugar la fase de clasificación. En teoría no. Ah, ahí va. En teoría no. Ese es el sabemos bien. No sabemos bien qué va a pasar con los anfitriones, etcétera. Bueno, esta semana incluso se va a saber más del tema de las sedes, ¿no? Sobre todo las de Estados Unidos. Sí, están pasando. No es pasando lista, es No, definiendo, ya creo que se van a anunciar el jueves. Sí. Creo que al final se anuncia México. Bueno, lo de México es obvio, va a ser el Azteca. Pero tiene que anunciarse. Bueno, no sé si el Azteca y otra sede más que probablemente sea Monterrey o Guadalajara. Sí, exacto. O Monterrey y Guadalajara. Exacto. Sí, y vuelvo al punto donde arrancamos el programa, Vizca. Históricamente no podemos compararnos con Asia, pero a tiempo presente sí tenemos que preguntarnos cuál va a ser la próxima confederación que gane un mundial, cuál va a ser la confederación que rompa la hegemonía europea en el mundial de clubes, cuál va a ser la confederación que rompa la hegemonía europea en los mundiales. Porque lo fácil es decir Conmebol, porque tenemos un caballo de batalla que se llama Brasil, que no lo tiene ninguna otra confederación. Pero fíjate lo que ha sido el Mundial de Clubes. O sea, si tú revisas el Mundial de Clubes los últimos años, has tenido de todas las confederaciones ahí, salvo Oceanía, has tenido de todas las confederaciones. Y por ahí el que más cerca estuvo de ganarlo fue Tigres. No, bueno, fue Monterrey que llegó con Flamengo. No, fue Flamengo me parece. Flamengo llegó hasta el final con Liverpool. Y... Sí. Pero vuelve a ser el mismo caballo de batalla que para romper la hegemonía en el Mundial. O sea, sí, Monterrey con Mohamed también hizo una buena semifinal. Y después, bueno, ahora con Chelsea, Palmeiras también lo forzó bastante. O sea, de los últimos campeones de la Copa Libertadores de América, no brasileños, no recuerdo uno que se posicionara fuertemente. No, fue Tigres. Bueno, después Tigres de CONCACAF. Claro, o sea, de los no brasileños, tienes a Tigres. Después tienes en el 2016 el Kashima que se lo llevó a la larga al Real Madrid. Sí, Tigres jugó la final contra el Bayern, correcto. Sí. Exacto, entonces por más que esos clubes no tengan historia y que esa confederación a nivel de mundiales no tenga la historia que tenemos nosotros, están mucho más cerca de lo que creemos. Sí, a ver, igualmente dentro de los clubes que tienen como Tigres, como Monterrey, un poder adquisitivo muy fuerte y pueden comprar muchos jugadores extranjeros de grandes salarios, ahí es donde también impera el poder adquisitivo de esas ligas por sobre otras ligas. Ahí es donde la situación económica de cada país, socioeconómica, también termina jugando un papel importante. Por eso, bueno, el fútbol tiene que blindarse ante todo esto a través de estar saneado, a través de ser honesto, a través de seguir apostando por el capital humano, más allá de seguir jugando a las cartas con lo que no se tiene y con la deuda que se va a adquirir a cambio de fichar a un jugador que venga de Europa porque tiene mucho nombre. Sí, ya para ir cerrando y vuelvo a uno de los puntos que marcaste. Yo no sé por qué los economistas se refieren a países a países en vías de desarrollo, ¿no? Lo que en algún momento se conoció como el tercer mundo. Sí. Cuando realmente lo que ha pasado en los últimos años, por gobiernos, por crisis, por geografía, por lo que sea, es que esos países en vías de desarrollo
en vez de haberse acercado a las potencias mundiales, se han alejado aún más. Y eso se ve reflejado en el fútbol, porque empezamos a depender de generaciones doradas para poder competir. Y eso ha hecho que otros países más cercanos a las potencias mundiales nos superen futbolísticamente, porque son capaces de invertir en formación, infraestructura, y algo que para mí es fundamental en la práctica del deporte, la inclusión social. Totalmente. Hablaste de El Australia. problema, sí, Hablaste de el problema Australia. de lo que habías Hablaste de Nueva mencionado, Zelanda. vías, la vía tiene que estar construida. Y si la vía es para que haya desarrollo, si la vía no está construida, es alguien que se lo ha imaginado, una frase que suena muy bonito y que no va a ser ejecutada nunca. Exacto. Y el tema de la educación y la inclusión social. O sea, hoy, un deportista con un talento brutal, sin educación, sin nutrición, no puede competir. No. No puede competir más allá del talento que tenga en sus pies. Correcto. Sí, 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 señor. Hablando de talento, empieza el fútbol del verano, de los periódicos que venden titulares. ¿Qué pasará con Lewandowski? ¿Qué pasará con Sadio Mané? ¿Qué pasará con Piqué? ¿Qué pasará con Piqué? Bueno, a Piqué parece que le dieron las gracias, pero habrá que resolverlo de algún modo amigable. En fin, ¿qué pasará con mucha gente que tiene la carta de libertad a partir del 30 de junio? ¿Qué pasará con clubes que tienen mucha deuda y que no saben cómo mover las piezas o qué piezas van a tener que mover para poder inscribir a los jugadores que quieren inscribir? En fin, entrenadores. Pochettino dice, me sacan del puesto cada semana, por ahora sigue siendo, no sé si es solamente por ahora, se habla de Zidane, se habla de aquel, se habla de, pero bueno, hay muchas cosas en el aire, Jaime, y dentro de ellas está el cuándo volveremos a hacer nuestro fútbol infinito. ¿Cuándo volveremos a hacer nuestro fútbol infinito? Bueno, los chicos del tenis van a estar por ahí dando vueltas. Y yo creo que vamos a estar para finales, mediados, no, principios de julio, cuando arranque las competencias de selecciones femeninas. Vamos a estar ahí. Al menos voy a estar yo con Milena. Tú vas a estar en el Mundial de tu deporte favorito. Esos finales de julio. Esos finales de julio, sí. Sí. Y ahí. Bueno, pero a ver si de aquí a principios de julio podemos, hoy siendo 14 de junio, hacer un poco, como dice el gran Pepe del Bosque, un poco de fútbol de estufa. Sí. Estamos medio de vacaciones, como verán, yo no estoy en el lugar habitual, estoy en una montaña. Vizca se va de vacaciones dentro de poco. Así que ha sido movido estos últimos 15 días con los repechajes, siguiendo a la selección. Hace tiempo que no estaba día a día con una selección, y ahora que estuve con Ecuador, la verdad que es bastante entretenido también reencontrarme con mucha gente con la que conviví tanto tiempo. Y es más, hay gente que está ahí en la selección que todavía están de la época que yo estaba. Muy bien. Eso. Muy bien. Una bonita experiencia ahí con la gente de ESPN entonces. Sí, bueno, lo de ESPN, por supuesto. O sea, a ver, Vizca, cualquiera que trabaje en esto y no haya soñado algún día trabajar con ESPN, me está mintiendo. Entonces, haber estado esos 15 días con ellos, me la pasé extraordinariamente bien. Sobre todo el día de la noticia de Byron Castillo, creo que no había estado en tantos programas el mismo día como estuve el viernes pasado. Muy bien, Jaime, enhorabuena y bueno, ya veremos cuándo vuelve Fútbol Infinito. Por lo pronto, gracias a toda la gente que nos ha acompañado, que nos ha ayudado en esta temporada, gracias a la gente de BetCris. Y bueno, nada, estaremos en contacto con la gente más fiel que nos sigue cuando, en el momento que podamos hacer una entrega, así sea corta, larga, ya veremos si hay alguna noticia que lo amerita. Aquí estaremos, si no, ya para principios, mediados de julio, nuevamente volveremos con ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, Vizca. Un gusto como siempre.
Este episodio de Fútbol Infinito ha sido traído a ustedes gracias a Betcris. Será hasta la próxima. Cerramos temporada, ¿verdad? Sí, ¿no? Así es. Bueno, cerramos temporada. El próximo programa será una nueva temporada. ¿Correcto? Usted que es el que sabe esas cosas, ¿sí? Será parte de una nueva temporada. Pero Sí, será parte de una nueva temporada. Un fuerte abrazo a todos. Ha sido un gusto, como siempre.